Mi querida Fashion Family, bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast Latinoamérica de Moda. Hoy con una gran amiga que vengo, les voy a compartir a mi amiga y a todo su conocimiento maravilloso. Hoy vamos a tratar varios temas porque creo que literal, y esta conversación van a sentir que si quieren buscarse una tacita de café, un tecito, una cosa, porque esto va a ser conversación entre amigas. Hay muchos temas que quiero tocar literal esta mañana. Yo decía, quiero hablar que enfoquemos sobre periodismo de moda, pero también quisiera hablar como de cómo las marcas pueden llegar a los medios importantes y a la vez quiero hablar de cómo se está viendo el panorama latinoamericano a nivel global. Y todos estos temas los podemos hablar con Amira Saim, Senior Adapter Editor de Vogue México y Latinoamérica. Amira, bienvenida nuevamente a Latinoamérica de Moda. Gracias, André. Yo estoy muy, muy emocionada de estar aquí, muy agradecida por la oportunidad y muy orgullosa de ti por, ¿qué? ¿Ya la qué? ¿Cuántas temporadas? Ya perdí Quinta la cuenta. temporada. No, quinta temporada, no, quinto año. Quinto La año, temporada ya ni quinto sé, año. ya que creo que llevamos más de 150 episodios, ya literal No, yo perdí la André. cuenta. O sea, de verdad, yo te admiro mucho la perseverancia y de verdad te lo agradecemos los consumidores de contenido de moda, de verdad. Qué bueno, qué bueno porque yo siempre digo que el podcast es como una enciclopedia de literal del mundo de la moda actual y obviamente que si escuchamos un episodio de hace 5 años vamos a entender también un poco la evolución Ujú. porque la moda hace 5 años era muy distinta a cómo se está consumiendo la moda y cómo las marcas empezaron y etcétera, etcétera. Entonces es que interesante poder ver ese cronograma, ¿no? Tener como ese historial. Ese archivo, es que es un archivo que queda, o sea, es un medio muy potente eh, que, que, como tú dices, o sea, sirve para entretenimiento, pero también sirve para cultura, educarte y dar contexto a muchas cosas. Claro, y es un poco lo que justamente esta mañana pensaba mientras me bañaba, de todos los temas que quiero hablar con Amira. Pero primero quiero que nos cuentes un poquito, porque además tú tienes un inicio en el mundo de la moda, siento yo, muy interesante, porque esto no fue de hace poco y Amira yo creo que es de las personas que literal dijo, yo quiero ir hacia allá y allá estás, porque Sí, creo que hace 10 años que llegamos, además, cumplimos 10 años ya sí, qué en suerte. México. Y literal, o sea, creo que, o sea, desde un principio como que tú siempre tuviste muy claro tu norte. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco cómo empezaste en el mundo de la moda. Mira, cuando me preguntan eso siempre digo, bueno, cuando estudié y tal, pero la verdad, yo empecé en el mundo de la moda cuando empecé a ver Fashion Five. Yo tendría 9 años, 10 años, y se transmitía este programa por cable en E! Entertainment Television que se llamaba Fashion Five y creo que ha sido fundamental para muchas personas en muchos rubros de la moda. Tim Blanc era el host y yo lo empecé a ver tanto como un programa de entretenimiento, pero ya cuando me enganché, siendo muy pequeña, de verdad, o sea, preadolescente, y lo seguí hasta que se terminó y después, bueno, seguí la carrera de Steam Blanks en Style.com, en Vogue. Era mucho como para una manera de entender el mundo, ¿no? Una manera de, de interpretar lo que estaba pasando en el mundo, más sumado lo bello, lo admirable del oficio de la confección. Y ahí yo como que empecé a afinar el ojo y el criterio. Luego, pero como es, y esto es algo que todo el mundo dice, uno no sabe, uno cuando, nuestra generación, nosotros no sabíamos que había un trabajo, ¿sabes? Que tú podías trabajar de eso, más allá de que Tim Blanc sea un señor que habla en televisión, todo era muy lejano, las revistas de moda como que uno no tenía mucha idea cómo se hacían, qué había detrás. Este, pero para mí eso de verdad fue mucha formación. Entonces, ya después, bueno, yo estudio comunicación social, y igual, siguiendo consumiendo moda, pero como, sí, muy, muy de hobby, ¿será? Y ya cuando empiezo a trabajar, yo empiezo a trabajar como copywriter en Sony Entertainment Television, porque bueno, me gustaba escribir. Ah, bueno, yo soy de la generación Blogspot y WordPress, o sea, de las primeras millennials que tuvimos Blogspot. Para mí siempre fue
muy rico escribir. Y escribir buscando una voz, y bueno, los posts todavía están por ahí. Son cosas muy personales, exploración del lenguaje, de mi propia manera de escribir. Y hasta que, bueno, ya me di cuenta en algún momento, recién salí de la universidad, que yo lo que pasaba más tiempo viendo style.com y los reviews de los desfiles y los desfiles, y estaba pendiente de todo lo que estaba pasando, casi que más que mi trabajo. Me acuerdo que fue una amiga que me dijo, mira, tú tienes que hacer algo con esto, tú tienes que trabajar con esto. Y, y sí, me planteé hacer un máster en periodismo de moda. Ya, o sea, sí, yo sabía que yo lo que quería era vivir de hablar de moda, básicamente. Y me fui a Madrid a hacer un máster en comunicación de moda. Siempre digo esto, yo me equivoqué haciendo ese máster porque no era un máster en comunicación de moda, era un máster en literalmente comunicación de moda, o sea, cómo a partir de una marca comunicar lo que, sabes, tus historias y todo lo que tienes que contar. Pero al final fue muy enriquecedor porque me dio un panorama 360 ¿sabes? Desde el punto de vista del periodista, desde el punto de vista de la marca, qué busca la marca, también te amplía las opciones de tú como comunicador, donde puedes trabajar, ¿no? No solamente en un medio de comunicación, también tienes espacio en una marca que es muy interesante también. Muchos emprendedores llegan a la agencia frustrados porque sienten que están estancados y cuando buscan ayuda no encuentran quien los entiende, quien les explique exactamente cómo pueden crecer, cómo pueden hacer que más personas lo conozcan y que obviamente vendan más, cómo pueden crecer en redes sociales, cómo llegar a las revistas que quieren y mucho más. Y es que, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos asesores y muchas agencias, de verdad, pero son pocos los que están especializados en la industria de la moda. Después de trabajar 17 años y cacho, la verdad, un montón, en la industria de la moda, entendí el valor que tenía haber tenido tanta experiencia en este negocio. En mi caso, yo he estado en varias partes del negocio. He sido PR, he sido marketera, he sido social media manager, he sido la parte de la marca y también he estado en la parte editorial. Y todo este conocimiento lo ponemos a tu servicio en Latinoamérica, la agencia. Una agencia que está enfocada en impulsar los negocios del mundo de la moda que quieren potencializar sus marcas y empresas para dominar el mercado. Así que si tienes una marca o quieres empezar tu negocio en la industria de la moda, entra ya en latinoamericalagencia.com o ve a la biografía, ya sea de este episodio, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, donde sea que lo estés escuchando, y escríbenos por WhatsApp. Literal, ahí vamos a dejar el link directo a nuestro WhatsApp para que nos escribas y veamos cómo podemos colaborar juntos. Y ahora, de regreso al episodio. Ahí ya yo definí, o sea, sabiendo que eso no es lo que yo quería hacer, ya definí muy bien qué es lo que yo quería hacer, que es eso, era escribir y hablar. En ese momento la creación de contenido era muy limitada. Y creo que eso es algo que nos está pasando mucho a los millennials, que es que nosotros dominamos el arte de escribir digital, de comunicar lo que queremos decir digital, y ahora con tantos formatos, este, es como estamos aprendiendo a hablar otro idioma del que los que no somos nativos, ¿no? Entonces, Claro. creo que eso es muy interesante lo que nos está pasando y quiénes lo están haciendo bien, quiénes no lo estamos haciendo tan bien, pero y entonces en mi blog empecé a escribir de moda, ya estaba escribiendo, tenía una columna semanal en una revista en Venezuela, me fui buscando espacios propios, buscando entre contactos donde podía escribir, así se dio la columna en la revista. Este, Cuando regreso a Venezuela del máster, decidí abrir mi propia página web, que creo que fue cuando la primera vez que tú y yo conectamos, que es una revista que se llamaba Dress Code, que mi idea era hacerlo muy local, que fuera una revista de moda digital casi que de Caracas nada más. Y ahorita, bueno, por las situaciones del país, ese proyecto habrá durado un año y medio. Y bueno, y ahí es cuando ya emigré a México. Empecé como siempre escribiendo, siempre creando contenido, siempre de alguna manera. Exploré ser estilista, exploré PR y todas esas cosas que no son lo que yo quería hacer, más bien me iba reforzando que es lo que yo quería hacer, que es escribir y hablar de moda. Entonces, o estar involucrada en la creación de contenido de moda. Eh, entonces, pues sí, o sea, yo contigo estoy muy agradecida porque ya tú habías entrado a trabajar en Vogue y por ti fue que yo entré a Vogue, básicamente. O sea, tú estando ahí, bueno, me diste el heads up de que se había abierto la oportunidad del puesto de coordinadora digital de Vogue. Yo hice mi proceso, o sea,
hice mi proceso, hice mi entrevista, que yo también estoy muy orgullosa de esa entrevista, creo que es la entrevista de trabajo, la mejor entrevista de trabajo que he hecho porque yo sabía que podía hacer ese trabajo, ¿sabes? Yo sabía exactamente, ese era el trabajo para mí. Y bueno, ya después la compañía evolucionó y yo evolucioné con la compañía y ahorita estoy en un puesto que, si bien no es tal cual la creación original de contenido, es un trabajo súper interesante porque es la edición de contenido totalmente. Yo ahorita tengo un trabajo editorial meramente yo edito el contenido global. Es que el nombre del puesto es rarísimo porque Senior Adaptation Editor es Sí, como que, ¿what? La traducción es editora del contenido global y es todo el contenido que generan otros Vogues, de Vogue UK, Vogue US, Vogue Alemania, Vogue España. Nosotros lo podemos indicar, lo podemos tomar, recibimos esa traducción y el equipo de editores pues lo adapta a la audiencia latinoamericana. ¿Cómo? Editando el texto para que sea un texto, un castellano genérico latinoamericano que se sienta de acá, que no sea ni muy castizo ni muy de un solo lado, que haya representación de marcas latinoamericanas, de referencias de la región. Entonces es un trabajo muy editorial, muy interesante. Y a la par, estoy colaborando con Vogue Runway, que yo creo que ese es el hito de mi carrera hasta ahora, este, por cosas muy trescientos por personales. ciento Sí, entonces, sí, no, hago muchas cosas porque, y una vez más, porque los espacios se van abriendo, tengo muchas ganas de explorar otros formatos, de creación de contenido, porque sí, o sea, yo lo que quiero, o sea, lo que a mí me gusta, para lo que soy buena, creo, y para lo que me he preparado es para hablar de moda. 100%. Yo creo que ahorita hablabas de algo, mencionaste algo que me llamó mucho la atención, que fue, creo que yo me equivoqué con lo del máster, pero al final me dio como toda esa experiencia. Y algo que yo creo que pasó cuando nosotras, o sea, nos dimos cuenta que lo que queríamos hacer era especializarnos en temas de moda y que tuvimos la oportunidad de salir del país, como porque en el país no había esas opciones. Y entonces dijimos, bueno, no, nos vamos del país, etcétera. Creo que ahí también lo que estaba pasando globalmente es que no la misma gente no sabía cómo vender algo, porque si tú hablas de Ujú, comunicación de moda, o sea, como bien lo mencionaste, hay comunicación de moda para marcas y comunicación de moda para clientes finales, a través de periodismo de moda, a través de los totalmente. medios, hoy Editorial, en día, editorial, o sea, hoy en día, además, o sea, comunicación de moda a través de redes sociales, que pudiésemos decir que son los creadores de contenido, los influencers, o sea, son cosas totalmente. distintas, ¿no? Y creo que al final, creo que en aquella época, capaz la misma gente, las mismas universidades y así, no sabían cómo comunicar eso, porque no estaban tan al tanto de que esto iba a crecer. O sea, como yo lo veo, es que esto creció demasiado rápido en relación a, incluso hoy en México vemos como la cantidad de medios independientes que hay, que son personas como nosotras que en algún momento dijeron, es que yo lo que quiero es hablar de moda, no se me están abriendo las puertas porque la verdad es que es un rubro donde no hay tantos puestos y yo creo que ha crecido también un montón porque nos hemos dado cuenta que, again, va creciendo, entonces ahora hay más Sí, audiovisual y hay el tema de podcast, etcétera, pero creo que hay mucha gente que dijo, oye, si esto no existe, pues yo lo creo, o sea, entonces exactamente. que antes no, o sea, creo que nosotras en su momento, y ahorita que hablaste de Blogspot, yo también tuve un Blogspot. No hablaba de moda, hablaba de mi vida en Nueva York. Sí, y eso es lo que es TikTok hoy en día. O sea, es un formato, es una manera, una vía de expresión. Yo veo lo que yo escribía y es tal cual un story time. Un story time, o imagino que tú también, tu story time de algún día, un día en tuyo en Nueva York, o también, no sé, cuando te rompieron el corazón. O sea, por eso digo, era un ejercicio de el canal, de el lenguaje digital, que a la vez difiere un poco de lo escrito en papel, y tú lo sabrás, o sea, tú escribiste tanto para la versión print de la revista como para la versión digital, y es distinto. Entonces, Es distinto, somos porque una las generación que palabras que dominó usa, eso, y ajá, ahora, por eso también es muy admirable lo que tú estás haciendo, porque el hablar a la cámara, el tener un podcast, que tú dices, bueno, hablar a la cámara da cringe, pero es fácil, de alguna manera. No es fácil. Armar un podcast de una manera que aporte valor, que busques que permanezca en el tiempo, lleva un trabajo atrás, ¿sabes? lleva un trabajón atrás y hoy justamente lo mencionabas y como para que la querida Fashion Family también entienda,
Amira cuando entra la llamada dice, wow, los quiero felicitar porque además hay un proceso y es una forma en que nosotros, y yo creo que a mí esa me lo ha dado la escuela de lo que nosotros hemos aprendido, o sea, la forma en cómo te acercas al entrevistado, de cómo le haces llegar todas las instrucciones, la forma en cómo grabamos, o sea, en dónde grabamos, el mismo hecho de ya después de 5 años también como invertir en el set, al final es también parte de la comunicación y al final también es parte de la marca, que es un poco lo que, Por lo que hago supuesto. yo de este lado. Pero es muy interesante eh, eso también, que existieran como ese tipo de medios, exacto. Yo ahorita quizás eh, probablemente escribir, a mí eso también me encantaba escribir. Ah, que por cierto, voy a corregir aquí algo. Amira, antes de tener este rol con el que entra oficialmente a un puesto en Vogue, ya escribía para Vogue. Les Ah, cuento sí. yo de este lado la anécdota. Eh, Nosotros escribíamos en la revista, para que entiendan un poquito, teníamos a nuestra editora de moda, Valentina Collado, y después estaba, en algún momento había otra persona conmigo que fue cambiando y estaba yo como coordinadora de moda, ¿no? Entonces a nosotros nos tocaba hacer de todo. O sea, había que escribir, había que entrevistar, había que ir para el desfile, había que regresar para la oficina a hacer el cierre, ponerle los créditos a las cosas, a lo que decía que sí, bolsas de, y esto, aquí les voy a dar Ajá, ajá. esta cosa. Una vez me equivoqué, escribí mal, creo que fue Goyard, una cosa así, y salió, y esas cosas pasaban. O sea, pero revisar, entonces que 8 personas revisaran para que el nombre estuviera escrito y Andrea va y lo escribe mal, ¿no? Pero entonces ya llegó un momento en el que literal no nos estábamos dando abasto y a Mira yo sabía lo que le gustaba demasiado escribir y además sabía lo bien que escribía. Y yo decía, sí, 100%, la pluma de Amira, siento que necesita estar aquí. Y entonces me acuerdo que le digo a Valentina y citamos a Mira a la oficina y empezamos a colaborar ciertas cosas. Y me acuerdo que de repente te tocaba ir a la oficina y nos sentábamos así las dos No lo y nos puedo moríamos. creer. Ajá, los de que, uy, qué emoción. Porque además, para que sepan aquí, cuando Amira, o sea, yo llego a México, Amira llega un poco después y por una amiga en común nos dice, ustedes se tienen que conocer porque ustedes son amantes de la moda las dos. Y nosotras, claro que sí. Y nos sentamos un día en un café, nunca se me va a olvidar, creo que era Peltre, un cafecito, a conversar y a ver qué se nos ocurría y se nos empezaban a volar la cabeza de todas las ideas, de todas las cosas que queríamos hacer y creo que eso es algo que a nosotros nos unió mucho, que es esa pasión por hacer y por Sí. generar un impacto positivo en la industria y algo que también es como un poco la misión del podcast y yo creo que es mucho la misión de lo que tú haces y ahorita me gustaría como empezar a hablar un poco por ese lado de darles ese escenario, ese canal, esa Ujú, visibilidad a las marcas latinoamericanas que ujú. muchas personas desconocen. Y ahorita nosotras me acuerdo que conversábamos de marcas como Columpio, que hoy en día, ¿sabes? Lolo es un crack. Hablábamos de marcas como las chocolatitas, ¿Te acuerdas? las Sí. zapatillas, o sea, entonces, o nenas, que o nenas yo creo que en Venezuela nos cambió la forma de ver Nos enseñó cómo, a ser cómo ve- cool. nos enseñó demasiado a ser cool y nos sigue enseñando a ser cool esas niñas. Entonces, Sí. em, para nosotras siempre fue como muy, ¿cómo hacemos para que más gente se entere de esto? Y hoy en día, y para mí esto es una, creo que de las anécdotas más bonitas, no me acuerdo, y corrígeme si me equivoco, que fue Ujú. Cancino, uno de los primeros desfiles que salió Sí, sí. en Vogue Estados Unidos, o sea, en Vogue.com. Mi querida Fashion Family, quiero contarles que el podcast de Latinoamérica de Moda cumple 5 años. Literal, no sabemos en qué momento pasó el tiempo desde aquella primera vez que tuvimos un episodio, una entrevista donde tuvimos a los diseñadores detrás de Andrés Pajón en una habitación de hotel que fue donde los entrevistamos. Hemos avanzado muchísimo en el podcast. Y la verdad es que todo gracias a ustedes, que son los que nos escuchan mes a mes, semana a semana, y por eso la mejor forma para nosotros de celebrar es continuar trayéndoles los mejores invitados y la mejor calidad de las entrevistas a este podcast Latinoamérica de Moda. Y queremos pedirle algo. Ahorita, donde sea que estén escuchando o viendo el podcast, vayan a darle suscribirse o al botón de seguir, o vayan a darle like a este episodio o al episodio que más les guste. De esta forma, nosotros vamos a poder seguir trabajando para traerles esos mejores invitados, los expertos de la industria de la moda, para que sigan compartiendo todo su contenido. El contexto es que Condena se hace global en algún momento. Entonces, global significa que todos los mercados trabajamos para todos. Cuando eso pasa,
empiezan a haber más otros mercados, tanto Latinoamérica, o sea, y cuando me refiero a empiezan a ver es US y UK, como que los mercados principales de las Vogues como más emblemáticas. Sí. Entonces empezamos a entrar en contacto con personas que uno veía lejísimo y uno decía, bueno, yo trabajo en la misma empresa, pero, y en mi caso, Nicole Phelps, por ejemplo, que es como, para mí es una de mis, como Tim Blanks, Nicole Phelps, Misha Prada, son como mis, yo me persigno en nombre de ellos. Entonces, y, y también un poco, hay un poco de suerte, pero bueno, no suerte porque uno se ha currado su trabajo y yo espero que haya sido por eso, pero y también muy agradecida por esos pequeños detalles, así como tú cuando me hablaste del puesto en Vogue y me recomendaste, igual con Carla Martínez, que fue un detalle ínfimo, pero para mí significó el mundo entero y es que ella me agregó un correo en el que literal estaban diciendo, mira, vamos a empezar a cubrir en Estados Unidos, porque escribieron, vamos a empezar a cubrir los desfiles de México, Fashion Week, este, quienes quieren participar. Y Carla escribió unos ciertos nombres y estaba yo ahí. Y sin yo esperármelo, sin, ¿sabes? No, como que algún día me gustaría preguntarle, ¿no? Como capaz lo hice sin pensarlo mucho y mucho mejor si fue así porque ¿sabes? Yo siempre he sido muy vocal en cuanto, y muy expresiva en cuanto a mi admiración por Nicole, en lo que yo quiero hacer. Entonces, claro, yo creo que eso estaba claro para ella. Pero muy agradecida por eso. Y bueno, ya una vez que te dan la oportunidad, uno tiene que demostrar, ¿no? El valor. Entonces, eh, sí, o sea, se dio la oportunidad de reseñar a Cancino. eh, y te lo juro, fueron, o sea, entre que aprobaban las cosas, yo iba a reseñar, sacaba la reseña, fueron los días más, o sea, más estresantes de mi vida porque yo decía, va a pasar algo, no va a salir, no va a salir. Era, sí, o sea, el sueño hecho realidad, porque para mí, o sea, para los, a ver, un poco para los que están iniciando en moda o saben, quieren saber más de moda, Vogue Runway es la evolución de lo que fue Style.com. Style.com era este espacio donde era una página web donde reseñaban los desfiles, estaban las fotos de cada look y era la herramienta principal para las marcas, para los styles, de decir, yo quiero el look 24 de esta, ¿sabes? Y Es el Google, o sea, Es o el sea, ya Google, evolucionó, pero Style.com era el Google de todos los que trabajamos en la industria ujú, para inspiración, para entender qué había pasado en una temporada, para totalmente. leer también y entender un poco más allá. Y en el caso de las estilistas, para nosotras pedir los looks, porque toda la Exactamente. industria se regía por Vogue.com, para que sepan, o sea, lo fuerte que era esto. Y después llegó Tagwalk y como que Claro, exacto. se metió un poquito, pero yo no siento que haya tenido el impacto que tuvo Style.com. No tiene el impacto que tuvo Style.com culturalmente y sí, y como de práctico, ¿no? Que es por lo que Sí. el hecho práctico de escoger y ya el hecho también, una vez más, como de formación, de ahí estaban las plumas de los críticos de moda de su tiempo. Una vez más, Nicole Ujú, Phelps, ujú. Tim Blanks, Luke Leach, estaban ahí. No sé si pronuncia bien el nombre de Luke, pero bueno, creo que es el que se dice. Entonces, y una vez más, era un medio digital. Allá había video, había texto, había foto. Entonces, era como, ¿cómo se va a hablar de moda ahorita en este boom de páginas web, de también que hay video? Y entonces, eso evoluciona a Vogue Runway. Vogue Runway es eso, el hijo de Style.com. Entonces, estar ahí para alguien que creció leyendo a Tim Blanc, que creció leyendo a Nicole Phelps, el día que a mí Nicole Phelps me devolvió el editing, que me editó bastantes cosas, yo te lo juro, tengo guardado ese mail, lo aprecio mucho porque es como, brother, llegué, o sea, estoy aquí, y son cosas chiquitas, ¿sabes? Es un mail, pero es como, Nicole Phelps sabe quién soy yo, o sea, Nicole Phelps sabe quién soy yo, sabe cómo escribo, este, Me y leyó, bueno, tenemos una tuvimos una conexión. conversación. Después tuve el chance de conocerlo en persona y eso es otra cosa. Pero lo que quiero decir es que, bueno, si sale Cancino, este, y con Cancino ha pasado algo muy interesante que, bueno, también es como parte del sueño de alguien que quiere escribir de moda, un periodista de moda, que es seguir la carrera o sea, seguir cada propuesta. Entonces, desde ese primer desfile, y a la par yo
he tenido la oportunidad de reseñar otras marcas también y con las que, ¿sabes? He aprendido mucho. em, eh, pero con Francisco ha sido muy lindo porque em, de alguna manera empezamos los dos. No es que fue su primer desfile como solo porque ya él había desfilado varias veces, pero él estaba empezando una etapa de plantearse un número de colecciones, como ciclos de colecciones en los que iba a hablar sobre una cosa y luego terminar ese ciclo y empezar otro. Entonces yo tenía la oportunidad de seguir todo eso. Entonces, claro, la última reseña que yo tengo, que yo hice de eso, viene cargada con información de las cosas que ya yo he ido viendo con él, que él me ha ido contando y de la que he sido testigo de primera mano. Entonces, eso ha permitido que lo que yo pueda escribir sea mucho más rico. Ojo, yo tengo que señalar algo, y es que las reseñas a veces son muy chiquitas, y es por cosas de, justamente, de editoriales de Bob Runway. Y a mí me gustaría que, ¿sabes? Se dijera, tuviera más espacio. Y cada vez tengo más espacio. En la última, yo celebré muchísimo que tengo como más de 4 párrafos. Entonces, ¿sabes? Eso también es parte del trabajo de ir construyendo y de que tienes más cosas que decir, de que ya hay varias colecciones dentro del archivo de Vogue Runway. Entonces, las personas tienen como más información y sigue siendo la herramienta para los estilistas, me lo dicen los mismos diseñadores. Para ellos es muy importante estar ahí eh, desde un punto de vista comercial y de PR, pues para ellos estar ahí porque los conecta con PRs de otros mundos. Con 100%. Patricio Campillo también me pasa un poco lo que pasó con Francisco, que he tenido el chance de seguir varias colecciones y es lo que él me dice. O sea, para ellos es muy importante estar ahí porque, y los he contactado em, de Asia, en Europa, gente que de otra manera no hubieran sabido de ellos. Entonces, para ellos es muy importante, para uno geek de moda también es muy importante estar ahí. Este, y sí, Que o yo creo sea, que hay varias cosas que rescato aquí de esto y para que siento que las personas que nos están escuchando, que ya sea que tengan marcas o que estén interesados en entrar como en esta industria, creo que ese momento que tú pasaste de me lo aprueban, no me lo aprueban, me regresan, me lo regresan, va a ujú, salir publicado, no va a salir publicado, va muy ligado al tema de esa pasión que uno siente por lo que hace, ¿no? Porque es la sí, emoción también de decir, por un lado, voy a salir en esta plataforma y por el otro lado, qué emocionante que esta marca salga en la plataforma. Y después, exactamente. si volteas la ecuación, tienes a Francisco o a Patricio, o sea, o cualquier marca, también del otro lado con esa emoción y con esa expectativa de salir en una plataforma con esta, todo lo que significa. Y aquí una vez alguien me dijo, o nos llega mucha gente, y recientemente hablando también con Aura Marina Hernández, nuestra querida PR Blue, eh, literal, Blue me decía, es que a mí todo el mundo llega y me dice que quiere salir en Vogue. Y aquí yo creo que entender esto que nos está diciendo Amira nos da un contexto más completo de qué significa salir en Vogue y por qué es Ujú, importante para nosotros salir en Vogue y en qué momento y cómo exacto. salimos, pero también, y esto pasa no solamente con salir en Vogue, y creo que en otro episodio de la temporada también lo estamos conversando, em, cuando vamos a presentar en París, cosas así, ¿no? Estos hitos de las marcas. Hay una cosa que me gusta y por eso traigo el caso de Francisco Cancino, a quien queremos las dos muchísimo, es la evolución, es Sí. poder ir contando esa historia. Y Ujú, créanme que la gente, los actores que están allá afuera, los actores relevantes, sean tiendas, sean editores relevantes, ven eso también. No es lo mismo meterte en la plataforma y aquí algo, y regresando a este amor que tenemos por la moda de Tim Blanc y cuando veíamos Fashion File y todo esto, y me pasó recientemente que vi, si no lo han visto se los recomiendo, High and Low de John Galliano, el documental, es fuerte. Yo empecé en la industria de la moda porque yo vi un Fashion File de John Galliano en claro. Dior que me voló la cabeza. Así fue que yo dije, yo quiero hacer eso y no quiero diseñar, yo quiero hacer ese show que generó lo que a mí me generó, Ah, ¿no? qué cool. Entonces, si ustedes se meten hoy en Vogue Runway, van a ver ese desfile, están Sí, las fotos, unas fotos en la peor resolución del mundo, pero ahí está el historial. sí, Entonces, sí. ahí es donde yo creo que también es interesante,
muchas veces pensamos, bueno, es que yo tengo tantos años y yo no he salido aquí o yo no he hecho acá. Creo que a veces como que damos por sentado esa parte de la historia que contamos y Ujú, todo lo que hay detrás de una marca y los esfuerzos. Y es verdad, o sea, que Cancino salió a partir de cierta colección en Vogue Runway, pero ya está escribiendo esa historia en una ujú, plataforma así de relevante. Si te echas para ujú, atrás, Fran tiene muchísima también, mucha más historia también, pero creo que es muy interesante también para las marcas que están escuchando de cuando nosotros deseamos algo así, es entender también y las repercusiones, porque qué es lo otro que también puede pasar, y esto tú y yo lo hemos hablado, sales en una plataforma, te ponen así en el spotlight y entonces te llega eso, te llega a Asia, te llega a Dubái, te llega un comprador. ¿Qué pasa si tú no puedes sostener esa esa demanda, demanda que te genera el mercado? claro. Entonces, ahí también es importante y por eso también uno muchas veces, y no sé si a ti te pasa, a mí me pasaba cuando estaba en la revista que veía colecciones, cosas nuevas y me decía, vamos a esperarnos un poquito más, próxima colección, para Ujú, ver cómo evoluciona, para ver cómo va ese producto. O veía el producto y decía, quizás ahorita no está tan listo, porque va a llegar una persona, lo va a ver en la revista y va a decir, wow, esto no era quizás lo que yo estaba esperando que fuera ujú, cuando me lo está reseñando una revista como así. O sea, es de mucho valor al tema de, o sea, hablemos de Vogue y muchísimas otras revistas, pues, pero yo creo que va sí. como un poquito por ahí. Entonces, te pregunto yo aquí también, y again, mi enfoque de la cabeza era un poco de, quiero que hablemos un poco de periodismo y de cómo hacer periodismo de moda. Usaste una palabra que tú y yo hemos discutido bastante, crítico de moda. Mm, ¿Cómo, primero, cómo, qué es lo que necesita una persona para llegar a ser? Y aquí quiero que también la gente que nos está escuchando, y ojalá que nos esté escuchando mucha gente interesada en trabajar en editorial, en ujú, cualquier medio, ¿qué hace, o sea, cuál es la diferencia entre trabajar simplemente en un medio y ujú. ser un periodista de moda? ¿Qué se necesita para ser un periodista de moda? ¿Y qué se necesita para ser un crítico de moda? Que hoy en día, y esto lo veo no solamente en la industria de la moda, lo veo mucho en la industria de la gastronomía, que últimamente estoy como mucho más ligada, eh, que yo siento que nos falta a veces un poco de criterio Mm, cuando vemos el tema de la moda. Entonces, te quería preguntar, ¿qué se necesita para ser un periodista de moda y qué se necesita para ser un crítico de moda? mira, para hacer las dos cosas tienes que tener mucha curiosidad. Mucha curiosidad y yo no diría tanto pasión por el oficio yo hablo mucho oficio porque el oficio de coser, confeccionar, todo, por eso, hay que tener mucho respeto por ese oficio, respeto por las horas que hay atrás, por todo el trabajo que hay para conseguir esos materiales, todo, ¿sabes? El respeto por todo el proceso de una industria que por fuera se ve y puede llegar a ser muy banal, pero hay que tener respeto por los procesos que hay. Entonces, respetando eso, admirándolo, es un buen punto de partida para crear una opinión como crítico y una reseña como periodista de moda, ¿no? Entonces, eso partiendo. Y el respeto por esta industria te va a llevar un poco a informarte más, eh, preguntar más, ser más cuidadoso con lo que dices. Y eso está alimentado por la curiosidad, ¿no? O sea, de no quedarte con lo que te dice solo la marca, porque al final uno tiene que estar claro que la marca al final quiere vender. Este, pero con lo que te dice la marca, con el producto que está presentando la marca, entender el momento de la marca, entender el mundo, que es lo siguiente, es saber dar contexto. Esto va para las dos partes. Ya luego, ya para la parte de generar una opinión o generar periodismo moda. Pero yo creo que la base tiene que ser la misma, porque al tú dar una información, yo contarte, Francisco presentó en Mercedes Fashion Week que su tal número de colección, tal, yo te estoy dando una información que si yo no sé, te la puedo dar mal.
¿sabes? Si yo no Ujú. sé, y si yo no sé comunicarlo, el mensaje no va a quedar bien, no va a llegar correctamente. Luego, la opinión tiene que tener como base la información. Con esta información que yo te estoy dando, em, ya para ser crítico, tú tienes que manejar muy bien la manera de comunicar el contexto y de interpretar el contexto para tú poder formular una opinión y formular una opinión no por ejercer el poder de dar una opinión, que yo creo que ese es el gran problema y el gran peligro que enfrentamos hoy en día, que tenemos muchos espacios y no todo el mundo, cada vez más personas pues utilizan ese espacio para dar su opinión, pero muchas veces esas opiniones no están bien informadas, no están transmitidas con eh, el propósito de aportar valor, porque al final, tanto la reseña como la crítica de moda, el fin tiene que ser dar la información necesaria y la mejor información para crear un criterio tanto en el consumidor como en las personas que van a consumirse el contenido de esa marca o el propio producto. Y para que compren mejor y para que la marca evolucione. Y Claro, también un poco no, bastante, crear cada vez más una documentación, documentar los tiempos. Que eso es algo que yo no lo había pensado tanto hasta hace unos meses que escuché una entrevista con Sarah Mauer, Susie Menkes y Sarah Mauer, justamente hablando. Sarah Mauer es la crítica de moda, es crítica de moda en style.com de UK, sobre la figura del crítico de moda, y ella lo dijo, o sea, el crítico de moda tiene una labor muy importante que es documentar los tiempos, que es lo que estás haciendo tú, Andrés, que es lo que estábamos hablando, o sea, por eso te digo, o sea, tanto el periodista como el crítico, y es documentar el tiempo. Y ese documento te va a dar contexto que cuando tú hables de una colección o de cualquier producto creativo, sea una colección de moda, un vestido, sea una película, incluso sea un plato de comida, tú tienes que saber lo más posible, no puedes saber todo, pero de el background, de dónde viene, qué ha pasado antes, qué está pasando ahorita en el mundo, qué está pasando en la moda, por supuesto, qué está pasando en las artes, qué está pasando políticamente, qué está pasando económicamente, porque no somos islas, no son industrias que viven solas, sino que se ven afectadas por todo lo que está pasando alrededor. Entonces, tu reseña o tu crítica se va a ver mucho más enriquecida por el conocimiento que tú tengas del contexto. Entonces, es muy importante que uno esté pendiente de las noticias de todo tipo, que seas muy fiel a tus pasiones. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tú eres amante de la literatura, pues tú puedas también aportar de eso ahí, porque son mensajes todo el tiempo lo que estamos recibiendo y es un ejercicio semiótico ilimitado, el que quizás eh, Miuccia Prada sacó un vestido con una mujer pintada en 2012, hablando del feminismo y tal, eh, y ella porque tiene sus propias pasiones, sus propios intereses, pero tú tienes otro y tú, ¿sabes? Cuando macheas lo que ella sabe, lo que tú sabes, se genera un nuevo conocimiento de alguna manera. Este, y entonces eso también te va a empezar a prever un poco las tendencias, ¿sabes? Como que María Gracia ahorita lo está haciendo desde que tomó las riendas en Dior, pero Miuccia lo hizo primero. Entonces, saber eso es como que no te metan cuento, pero no es como por decir, Miuccia lo hizo primero, tú lo estás repitiendo, no, es simplemente decir, está este antecedente, esta es la interpretación de esta marca, ¿sabes? Eh, entonces, creo que es lo que tiene que tener el crítico de moda, el periodista de moda, es lo mismo. Lo único es que al momento de generar una opinión, creo que la intención se nota cuando eh, es solo por ejercer el poder de dar la opinión y no aportas valor, pero para aportar valor, que debería ser el fin último, este,
tienes que prepararte bastante, tener respeto por la industria, apasionarte, ser apasionado de ella y de otras cosas y ser fiel a ello y que tus pasiones enriquezcan tu trabajo, ¿sabes? Hay algo muy interesante de eso, porque creo que pensando un poco y en lo que externamente se ve de la industria de la moda, y en particular el tema editorial, la gente puede ver, y voy a hablar de un personaje muy, o sea, que creo que todos conocemos, Anna Wintour, ¿no? Entonces vemos estos videos de Anna en un showroom y entonces en la primera fila, qué chévere, qué rico ese trabajo. Entonces ella Claro, va y qué chévere. Esa señora lo que está haciendo es educándose. Esa señora lo que está haciendo es enriqueciendo su conocimiento para poder generar la opinión y poder generar, y por eso también los diseñadores van y se sientan con ella y preguntan. Y creo que claro. en el caso, por lo menos en la época que yo también estuve ahí, mucha gente también lo hacía con Carla y Carla también lo Sí, hacía con claro, mucha gente. El claro, hecho de claro. ir, visitar, conversar, creo que el conocer talleres, el conocer showrooms, va mucho de eso, da mucho de la educación también del periodista, la educación también de uno de esa parte de uno de para poder entender contextos completos de cómo funcionan ciertas cosas y no simplemente quedarse con lo bonito que se vio en el desfile, porque al final en Claro. el desfile se hace todos los arreglos para que también se vea de cierta forma. Por eso Sí, también sí, hay sí. lo que llaman Reese's, que son lo que donde se muestra después las colecciones. Es para que uno vaya y vea y toque, y entonces hay una persona Exacto. que te echa todo el cuento. O sea, no es porque qué bonito y voy a ir a tomarme la foto. En verdad es porque hay, o sea, hay un componente indispensable en ese momento para poder generar el contenido que se busca Sí. como generar y como dices tú, como que se genere ese valor, que creo que al final es como el fin último. Y aquí creo que hay algo que me llama mucho la atención también, que tú decías de ser como muy fiel a tus pasiones. Y creo que en este caso, en el caso de nosotras, como que cada una las tiene como, o sea, en tu caso es el tema de la escritura. Y en el caso, voy aquí a llamar a otra muy amiga de nosotros, a Sofía Agostini. O sea, Ujú. en su caso también el tema de cómo escribe Sofía. Y en mi caso puede ser un tema más podcast y audiovisual. Sí, sí, Y comunicar. aquí, y aquí yo creo que lo interesante, que creo que quizás yo no lo había entendido también hasta recientemente, es el simpatizar con diferentes plumas y el simpatizar con Exacto. diferentes medios y diferentes tipos de contenido, porque eso es lo bonito de este medio también. O sea, ay, es que todo el mundo va a hablar de Prada. Claro que todos vamos a hablar de Prada, pero la forma en que Amira va a hablar de Prada es diferente a la forma en que Andrea va a hablar de Prada, probablemente. Y tú puedes elegir, eso es lo bonito de la vida, que tú puedes elegir el que tú quieras, el que más te dé clic. O sea, o hay Claro. gente que le gusta leer a críticos de esos que te clavan un cuchillo en la yugular. O sea, está Sí, 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 bien, sí, sí. hay para todo, hay para todo Exacto. y ya. Sí, eso, también estaba pensando eso esta mañana sobre los diferentes tipos de voces y lo importante que es. Porque es lo que tú dices, casi que hay plumas para todo tipo de personalidad. Ahorita lo que yo siento es que hay mucho ruido, pero pasa siento que ha pasado lo que ha pasado en otras décadas y en otras circunstancias, en que el talento sobresale al final. Entonces que ahorita estamos en un océano de voces, pero los talentos llegan a los lugares en donde tienen como el prestigio para poner sus talentos, ¿no? Vamos a hablar, voy a nombrar al que siempre vamos, que es José Triales. José empezó haciendo stories, ¿sabes? Sí, y José es un tipo brillante, eh, apasionado, que sabe mucho de costura, confección, diseño, pero también sabe mucho del mundo, sabe mucho domina el medio en el que hoy la gente está consumiendo contenido, y entonces sabe transmitir muy bien lo que quiere decir ahí, y ahora lo está haciendo muy bien en Vogue Runway. ¿Por qué fue José Criales y no fue otro? José es un chamo de Bolivia, claro, está en Estados Unidos y eso, pero como que había cosas que estarían como en su contra en otra, o que hubieran sido más difíciles en otra.
en otras circunstancias, ¿sabes? O sea, llegar allá eh, y ya llegar a Estados Unidos, medirse con los grandes, estar en las grandes ligas, o sea, y es talento. Y entonces talento reconoce talento, quiero pensar yo. Entonces, este, Es mega talentoso. A José lo tuvimos en el podcast, sí, creo que meses antes de que entrara en Vogue. O sea, fue sí, como ahí mismito, y fue una entrevista increíble porque a mí hay algo que me encanta de él, es esa autenticidad que él tiene y esa muy cercanía auténtico. que él tiene de que yo creo que quizás nosotros siempre diremos que Tim Blanc es nuestro tío, él no lo sabe que él es nuestro tío, pero había como una cercanía porque era como el tío con el que te querías sentar, o sea, el domingo ir a comer a Obvio, su casa para sentarte a hablar con él del mundo de la moda. Con José es con el que quieres salir, es con el que quieres ir para todos lados, o sea, ¿por qué? Porque he's funny, o sea, es exacto, demasiado relatable. Entonces, su forma demasiado. de hablar de cualquier desfile, su forma de comunicarlo, su forma de hacerte sentir que tú estás con él llegando tarde al desfile o que tú estás con él sentado en la primera fila y que tu point of view es Rihanna. Tú te sientes, o sea, y entonces, Sí. claro, después que tú leas su contenido, también tú haces como si es tu amiga que te está echando el chisme. Y una vez más, es ese factor de ser ese niño que está entendiendo el mundo, como lo hice yo en el 96 con Fashion Fight, eh, José le está explicando el mundo a mucha gente, incluso a uno. O sea, yo cada vez que leo a Sí, José aprendo algo y eso es lo que yo más me disfruto de leerlo en stories o en Vogue Runway. Y eso es el talento. O sea, y ser fiel a sus pasiones. Él siendo fiel a lo que él le gusta, enriquece su escritura, enriquece su punto de vista, hace que tenga un punto de vista muy particular. Entonces, consumir su contenido es buscarlo porque tú sabes que cuando salga el desfile, cuando salió el desfile, el último desfile de Dries Van Noten, yo estaba loca por ver, pues, qué tenía que decir Tim Blanc, qué tenía que decir Nicole Phelps, pero también qué tenía que decir José, porque José es más joven que nosotros inclusive, pero sabe muchísimo más quizás, sabe sí, muchísimo. Y lo muchísimo que más dices que tú, nosotros. Entonces, era ver su interpretación de lo que estaba pasando, tanto el hito en la carrera de Elizondo que se estaba despidiendo tal, pero también un análisis de la colección, un análisis de lo que fue el evento en sí. Entonces, te puede aportar mucho, una vez más. O sea, la labor de el periodista de moda, del crítico de moda, que, que sea sagrado ese fin de aportar conocimiento, aportar valor. Y eso y lo yo hace creo muy que, bien. y también un poco lo que decías y aquí me regreso un poco al tema de qué se necesita. Creo que mucha gente dice, no, es que yo tengo que estudiar periodismo de moda para poder escribir, yo tengo que, o sea, hay ciertas cosas que obviamente, o sea, necesitamos, tienes que como que practicar, definir tu estilo, como muchas cosas, pero también, o sea, ahí está el arte de las multipasiones. Tú puedes ser un apasionado, o sea, tú puedes tener como todo este conocimiento que estudiaste diseño de moda y tener este Claro. conocimiento en en confección, en patronaje, etcétera, y ser muy buen periodista de moda por eso mismo, porque el valor que tú aportas, además tu enfoque va quizás un poco enfocado ahí. Y es un poco también, por ejemplo, Latinoamérica de moda está muy enfocado y Andrea Bamonde está muy enfocado en tema de marketing. Yo no te voy a decir si el vestido quizás está bien hecho o no está bien hecho, yo te voy a decir desde el punto de vista de marketing, desde el punto de vista de venta, otra cosa. Y por eso es también interesante que hayan estas personas con estos Ujú, diferentes enfoques, pero conocerlos también con estos diferentes enfoques, creo que es lo que hace también este mundo tan rico y tan valioso. Pero ahora hablando un poco, a mí, desde el punto de vista de la marca, ujú, ¿qué, qué está buscando hoy en día el editorial de moda para compartir a través de sus canales y a través de sus medios? Creo que, como te comentaba, muchos de los que nos escuchan y de gente que me ha llegado a mí, es que yo lo que quiero salir es en la revista. Y, ya. y
esto es una historia, creo que, no me acuerdo si en el podcast pasado, que el podcast pasado lo hicimos en colaborativo, lo conversábamos o lo hemos conversado nosotras. Yo recuerdo una vez que llegó una marca, la marca es increíble, pero sus fotos no estaban nada bien. Y yo la llamé y le dije, te puedo escribir, te puedo llamar. Y le dije, mira, todo está increíble, a mí me encanta tu marca, pero yo estas fotos no las puedo sacar. Estas fotos Claro. no sirven, ¿no? Entonces, ella me decía, wow, nadie nunca me había dado ese feedback. O sea, todo el mundo, ay, qué bello, y nadie nunca me había dicho, estas fotos no son lo suficientemente editorial y con el hilo editorial que nosotros estábamos buscando, porque capaz en otra Ujú, revista funcionaban perfecto, pero eso también yo creo que es importante cuando la marca lo está visualizando. Entonces, ¿qué crees tú que está buscando hoy en día em, el mundo editorial? Y mm. obviamente entendiendo que Amira no solamente, hemos hablado mucho de Vogue, pero Amira eh, como Senior Adaptation Adaptation, Editor, editora de ah, contenido sí, global, Andrés, sí, ya. editora de contenido Lo va a global de rebrandear, lo va a que rebrandear. al final también es, o sea, es de Condé Nast, o sea, Sí. son varias revistas, o sea, tenemos varias Ujú. revistas, tenemos GQ, tenemos Glamour, tenemos, Wired, que de Wired, tecnología, que está ujú, increíble. Entonces, cuéntame un poquito de qué es lo que llama la atención del ojo del periodista, del ujú, editor, que lo hace decir: "Guau, encontré eso. oro". Em, Te voy a hablar mucho desde mi punto de vista, lo que yo busco, que bueno, un poco también es lo que es buscar la editorial. Es mucha autenticidad, la verdad. Creo que hablando de eso, de una empresa global como Condé Nast, en un mundo globalizado como el que estamos, donde estamos todos conectados al final, o sea, sabemos lo que está pasando en cada rincón del mundo las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces, eh, eso hace que nosotros veamos muchas cosas que sientes que son refritos de otras cosas. Entonces, ahorita se está cumpliendo mucho, mucho de verdad ese principio de, ¿cómo es? Go local to be global, algo así. O sea, mira hacia lo local para ser global. Entonces, Ujú, yo siento que cada vez más este, eso está teniendo un valor, sobre todo de autenticidad. Y es porque tú puedes tener una marca de vestidos de fiesta y muy bien, están hechos perfectos, son bellos, son preciosos, pero bueno, hay muchas marcas en el mundo, no solo en tu país, no solo en tu ciudad, ya, en el mundo, porque tú con un clic te puedes comprar algo de otro país este, y lo puedes tener. Entonces, cuando una marca, así sea de playera, habla de algo muy propio, se va a distinguir. Y por supuesto que esté bien hecho, que, y esta es otra cosa, si tiene prácticas sustentables, muchísimo mejor, porque también tanto los lectores como los consumidores, bueno, son las mismas personas, este, ya están muy pendientes de eso, ¿no? Y nosotros en Condenas también tenemos muy, muy intrínseco, yo lo celebro mucho, el comunicar esas cosas, ¿sabes? El buscar las marcas que tengan prácticas sustentables, cuidarnos mucho del greenwashing, señalarlo cuando hay, darle espacios a las marcas que están haciendo esfuerzos para producir responsablemente. Estamos claros que nadie es 100% sustentable, pero, pero sí así como la calidad en la confección y en la propuesta creativa, también es importante que así sea una sola cosa y que tengas un plan para cumplir ciertas metas sustentables, eso es muy, 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 muy importante hoy en día. Este, y entonces, yo creo que eso, la autenticidad es muy difícil, es muy importante también. Por eso es como un diamante cuando uno consigue ese tipo de cosas. En nuestro país, em, y en nuestra región, no solo en Venezuela, porque hablamos de Venezuela porque, bueno, es nuestro país y es lo que conocemos más, pero también porque ha habido muchas adversidades y cuando salen proyectos que ha habido
varios, que hablan de cosas propias de las que nadie, y que explotan cosas que antes la gente no quería ver, y esa es la materia prima de ellos, es súper emocionante, súper emocionante. Pasó con Colombia hace 20 años con el Tropical Chic, digamos, ¿no? El que, bueno, toda la exaltación del Caribe, la exuberancia, bueno, fue la materia prima para muchos diseñadores para crear sus propuestas, y eso es algo muy propio, muy auténtico, que alguien que es de ahí puede transmitirlo mejor y puede interpretarlo mejor que muchas personas, y hay unos casos de éxito maravillosos, como bueno, Joana Ortiz, Silvia Cherasi, Pepa Pombo, y que otros países han replicado, ¿no? Pero de marcas más actuales, lo hemos hablado, pues Roca Tarpeya en Venezuela, Garcés también de Venezuela, pero por ejemplo aquí en México está Cueva, que me parece también una propuesta muy interesante. ¿Por qué? Porque son muy urbanas. O sea, en Latinoamérica veníamos de muchos años de el resort wear, la ropa de crucero, tal, que está muy bien, porque eso es una identidad nuestra, porque tenemos las condiciones geográficas y climáticas para una ropa así, y el ambiente para decir, bueno, yo crecí rodeada de palmeras y flores de cayena, y pues bueno, vamos a transmitir. Pero también hay unos jóvenes que crecieron con gobiernos en decadencia, arquitecturas en decadencia, calles sucias, eh, eh, techos de zinc, eh, autobuses repletos de mensajes gráficos con una estética muy particular que no, o sea, estaba totalmente a un lado, ¿no? Y ha pasado en República Dominicana también hay expresiones así, en Perú también, o sea, hay en Argentina, todos los países hay. Así como en Europa, en algún momento salió lo del streetwear y la ropa de rave y toda la ropa, o sea, ropa para la calle. Bueno, en Latinoamérica no tenía una propia para ropa de urbana, ¿no? Como una propuesta propia. Entonces, cuando empezó a salir eso, fue como, está pasando algo, o sea, está pasando algo increíble. Ya esto lleva un tiempo, de hecho ya estoy como esperando a ver cuál es la próxima cosa, ¿no? Este, cómo van a evolucionar estas marcas que empezaron hace 5 años, 6 años, para que no sé qué cosa, y qué cosas las tendencias, no, o sea, sí, las propuestas van a ver, pero eso, resumiendo el punto, yo creo que es la autenticidad, y la autenticidad a partir de lo propio. Justo iba a ser mi próxima pregunta, que ¿cómo has visto la evolución de la moda en Latinoamérica? Porque al final, como les dije, yo quería cubrir 3 puntos muy importantes con Amira. El tema del periodismo de moda, el tema de cómo las marcas llegan a este tipo de editoriales, y de tercero, ¿cómo has visto? Porque al final, con tantos años en la industria, tantos años de experiencia, eh, te quería preguntar, ¿cómo has visto tú la evolución de la moda en Latinoamérica? Y creo que ahorita lo dijiste de cierta forma, o sea, hemos pasado por este tropicalismo extremo que se internacionalizó, que literal lo llevamos a todos lados, con actores bastante emblemáticos y representativos. Creo que entró muy fuerte también esa parte como muchísimo más urbana. Ahorita Ujú. a mí me tiene muy emocionada una marca que se llama True, que True, ya va a True de abrir, Colombia es ajá, increíble, y ya increíble. creo que van a abrir ya espacio aquí en México. Entonces, a mí me tiene como súper emocionada, porque digo, literal, esta es la ropa del día a día. O sea, a mí me encanta, sí, me encanta ponerme unos olanes y unas flores y una cosa y un escote y una cosa pegada que fluya, o sea, y así, pero también, o sea, yo soy de jeans y t-shirt todo el día. Ujú, Entonces, también como que ver esa evolución de esas marcas. Y yo creo que también desde mi punto de vista, y obviamente quiero saber tu punto de vista, creo que también más enfocada en México y lo que está pasando en México, creo que el tema de unir el street con la cultura, ahorita no me acuerdo cómo se llama esta tendencia, como medio champeta, chompeta, ujú, algo ujú, así, ujú, que es como, o sea,
ese tipo de cosas, o sea, y es un poco entre coquette y un poco entre disruptivo, o sea, yo lo veo y también creo que hay otra tendencia que creo que está muy presente últimamente en marcas hechas o diseñadas en Latinoamérica, que es también ese, de cierta forma, no sé si sería decirle old money, pero Ujú, también se está viendo mucho de una tendencia de, sobre todo de las generaciones más jóvenes, ujú. de ese, que creo que Minimalismo, ya hay como ese minimalismo. ajá, como ese minimalismo, eh, sí, que también están buscando, pero te quiero preguntar a ti, ¿cómo has visto esa evolución de la moda latinoamericana y qué ves que está pasando ahorita o que viene por ahí? Yo creo que ya tenemos, sí, yo me atrevería a decir 20 años hablando de moda latinoamericana en medios entre los creadores de contenido, como que empezamos como, bueno, hay que apoyar a la moda latinoamericana, hay que apoyar a lo local, creo que todavía hay que seguir con ese discurso, pero ya estamos en un punto en el que ya es mainstream, en unos países más que otros. O sea, ya hay personas que prefieren comprar, o sea, la ropa de diario, la ropa de calle, yo incluida, prefiero invertir mi dinero en una marca local porque sé que la calidad es buena, porque sé lo que hace. Por ejemplo, yo soy clienta de Básicos de México, porque es una gran marca que tiene prácticas sustentables, que el producto es bueno y son playeras básicos, son prendas básicas, tiene playeras, tiene vestidos, tiene jumpsuits, pero ya, y como ya hay opciones para muchos dress codes, para muchas personalidades de marcas latinoamericanas, que no sé si tú estarás de acuerdo, antes era como más caro, muy caro comprar diseño local, porque bueno, producían Sí, menos, tal. Ya estamos a un punto de que hay cosas un poco más masivas, hechas en Latinoamérica, eh, más marcas para más gustos, para diferentes gustos. Entonces, ya se abarca un poco más, todavía falta que haya más. Todavía falta también, creo yo, que haya más reconocimiento internacional, más allá de Latinoamérica, pero también eso va avanzando. Y yo creo que también, si algo falta en todos los países, es legislar para que las condiciones sean justas tanto para los artesanos que trabajen, para las maquilas, para los empresarios. O sea, se tiene que legislar para que eh, haya una producción justa y para que haya un comercio también sustentable, no tanto con el ambiente, sino para los propios empresarios, ¿sabes? Entonces, para que se garanticen cosas y se promuevan cosas. Entonces, yo yo, siempre he dicho que Colombia, a mí en alguna época la Cámara de ujú, Comercio de Colombia en Bogotá llevaba, o sea, llevaba editoriales, llevaba empresarios, llevaba mucha gente para darle visibilidad a las marcas. Y yo sí, siempre he dicho, es que en el momento en el que esto pase de una forma más grande, de una forma más impactante, es que no, o sea, el continente se va a llevar a todas las marcas internacionales por delante, porque sí hay muchas cosas que pasan también, o sea, tanto internamente como bien lo estás diciendo, como también para exportar. O sea, para claro. exportar, para importar materia prima, para poder obviamente tener la mejor calidad de ciertas cosas, que materiales que quizás no producimos aquí en México, en Venezuela, y que se producen en Portugal, en España, y que tú dices, bueno, pero yo quiero tener esa tela, pero traérselas carísima, entonces ay, mi producto ya no puede tener esa calidad porque entonces no me puedo Ujú. traer la tela. O sea, el pensar así, yo creo que, Sí, o sea, a y mí, el proteger eh, la tradición, o sea, que sé que hay iniciativas acá, pero así como en París, el encaje, no sé qué sitio, eso está registrado y casi que es de denominación de origen, acá se tiene que hacer eso. No solo en sí, México, sobre en todo aquí en Perú, México. sí, en todas partes, claro, donde haya artesanos que tengan tradición de textil, es registrar y proteger todo eso, porque eso es patrimonio. Mira, sabes que ahorita estuvimos en Venezuela, estuvimos en un restaurante donde el chef eh, es un académico de la gastronomía venezolana. A mí cuando este hombre Claro. hablaba,
y me explicaba cada uno, o sea, él no es una mantequilla que te ponen para que te lo comas con un pan, es una mantequilla con, y te echa todo el cuento que vino del Amazonas, etcétera, etcétera. Cada vez que él hablaba, o sea, él no te dio, o sea, nos llegó un plato con cenizas de yo no sé qué, de Barquisimeto, o sea, cada cosa que él explicaba, yo decía, qué interesante darme cuenta que soy una ignorante de la Ujú. gastronomía de mi país, porque me quedo corta. Y ahorita que estaba hablando de este tema, y ahorita decíamos, aquí en México hay una cantidad de textiles que son Ujú. increíbles, que como bien deberían estar registrados en Perú, en Uruguay, hay temas de materiales, hay temas de también de tejidos. Creo que cada país, y esto siempre Gloria Saldarriaga en nuestra entrevista decía, es que no podemos hablar de Latinoamérica como un todo. Y es verdad, porque es que No, cada país culturalmente y en temas de moda es demasiado rico y demasiado extenso. Y creo que en Venezuela también pasa lo mismo y sí, tenemos claro. mucho desconocimiento. Y aquí voy a llamar también a una invitada que hemos tenido en el podcast y creo que es una mujer que las dos admiramos mucho, que es Jenny Bastidas. Y la No, Jenny labor es que hace increíble. Jenny Jenny es en increíble. justamente eso, en registrar y llevar ese registro Ajá. de, de de todos los diferentes textiles, tejidos, eh, culturalmente en tema de vestimenta y cómo lo transforma a algo cotidiano, a algo que Ujú. te puedes poner en el día a día, porque Algo además estamos bonito, acostumbrados. algo Sí, precioso, pero sí. porque estamos acostumbrados a, es que esto es un tejido tradicional, entonces tiene que ser un, un trapo que uno se pone encima y que entonces que parece es O como, que luzca muy tradicional, que no hay ningún problema, pero cuando tú lo traduces, cuando ella hace este vestido, que es un vestido todo tejido, que es un vestido contemporáneo de hoy, ¿sabes? Este, ajá. ¿Cómo lo trae a la modernidad? O sea, yo creo que ahí está ujú, la magia de una diseñadora como ella, de cómo ujú, traerlo a la modernidad, pero también yo creo que ella, o sea, la bandera que lleva sobre enaltecer y darle un canal, de cierta forma, hasta como con un medio, a estos diferentes, a esta parte cultural y ujú, ya después traducirla a algo moderno, es fascinante. Y es entonces, fascinante. un poco como ya cerrando en mi cabeza y esta reflexión es, hay tantas cosas que tenemos que hacer. O sea, pensamos que todo está hecho y en una entrevista con Isa Boleta, Isa comentaba que alguien le había escrito y le había dicho, bueno, pero es que, ¿para qué me voy a meter yo en ilustración si ya todo está hecho? ¿Para qué voy a ser yo un No, ilustrador si ya todo está hecho? No, pensamos que porque, o sea, y está bien, o sea, podemos tener sueños de trabajar de cierta forma o trabajar con ciertas compañías o hacer ciertas cosas, pero también hay cosas que hay tanta posibilidad y yo creo que es lo maravilloso en general de Latinoamérica, que tenemos sí, muchas posibilidades para hacer cosas, inventarnos cosas y ujú, llegar, o sea, hoy en día sí, a generar un impacto positivo. Y regreso a tu frase de los temas de los críticos de moda y las reseñas de moda, agregar valor. Al final, yo ujú, creo que eso es lo más importante y lo bonito de que hoy pudiese ser alguien con la labor y alguien que quisiera entrar en esta industria, en este negocio de la moda y la ujú. industria de la moda, no hablando de que el diseñador y el, como sea, de la forma que sea. De la Siento forma que que va sea, mucho de ahí. sí, no, y empezar un poco lo de Isaboleta. Voy a decir esta idea, voy a decir otra que no quiero que se me escape, porque sé que ya está un poco largo esto, pero lo primero que quiero decir es, para quienes quieran empezar, empiecen haciendo lo que copiando, yo creo, o sea, en estilos, no tanto el contenido como tal, pero si tú quieres ilustrar, ilustra. Si te gusta como ilustra Isaboleta, trata de hacerlo como Isaboleta, pero el hacer, vas a encontrar tu propio trazo, vas a encontrar tu propia mezcla de colores, tu propia línea, porque tú puedes decir que tus dibujos se parezcan a Isaboleta, pero tú no ilustras moda, sino que ilustras de deporte, ¿sabes? Como que eh, empezar tomando referencias y dando crédito a las referencias para hacerlo lo más justo posible, yo creo que es válido, ¿sabes? Y haciendo vas a encontrar tu propio estilo. Eso creo, y ahí te vas a diferenciar de los demás. Pero para empezar, es muy difícil empezar ya teniendo, creo yo, teniendo muy claro como que
así, yo soy súper diferente. Aparte que uno siempre va a tener una referencia, así sea inconsciente, ¿sabes? Te va a parecer a alguien finalmente. Y ya, para cerrar un poco en cómo veo yo el panorama de la moda latinoamericana, algo en lo que estaba pensando mucho últimamente es en que en Latinoamérica no tenemos todavía marcas legado, pero estamos muy cerca de tenerlo. O sea, una casa como Dior, una casa como Chanel, que ha pasado por varios diseñadores y que vive del legado, es algo muy propio de allá y que sustenta la idea de la permanencia, del lujo en Europa y en la industria de la moda. En Latinoamérica no, pero yo creo que estamos próximos a ella. Y lo estamos quizás viendo un poco con Silvia Cherasi, en lo que ya su hija está tomando las Justo. riendas creativas, pero ¿qué va a pasar? Ni siquiera Carolina Herrera, bueno, porque Carolina es una diseñadora latina en Estados Unidos, pero propia, Ujú. casi que endémica de aquí de Latinoamérica, cuando Joan Ortiz se retire. Eso va a ser Claro. muy interesante cuando empecemos a tener marcas o casas de moda legado. Eso creo que nos va a elevar muchísimo la industria en nuestra región. No lo había pensado. Y yo creo que, yo, a ver, esto lo voy a decir desde mi poco conocimiento sobre el tema, porque obviamente no estoy tan metida ahí. Esperemos una vez más, una temporada más, de manifestando a Joana Ortiz en el podcast de Latinoamérica de Moda. Ojalá pudiésemos ir hasta allá, porque entiendo que su taller, ella lo que ha hecho es Mm, a un nivel y yo creo que pensando un poco en esto, en cómo dejar el legado, la gente que ella ha claro, entrenado, tengo entendido que ella ha traído gente de París de alta costura a enseñar ciertas técnicas y ciertas cosas. Entonces yo creo que ella está pensando eso y estoy clarísima que Silvia lo está pensando mucho pero porque por porque supuesto. meter a Sofía y tú lo ves en los diseños, tú ves en los diseños la mano de Sofía. Y también a nivel de administración, entiendo que también su hijo como que está súper metido en la marca. Entonces, 100%, y aquí voy a decir otra cosa, no sé si, no creo que sea una barbaridad, pero a ver, los hijos de Efraín siempre están metidos ahí también, o sea, siempre Sí, lo vemos. O sea, entonces yo siento que nunca lo había pensado, mira, y creo que mm, efectivamente va a empezar a pasar. Y yo creo que también hay otras marcas que quizás no son tan que estemos visualizando, pero, recientemente tengo un cliente que tiene 20 años con su marca, y literal, exacto. ella en algún punto y tiene, o sea, tiene 20 años con una marca de activewear Joana debe tener y 20 años con su marca. ¿O más? ajá, y obviamente, o sea, quizás no solamente pensemos en esas marcas como muy, vamos a decirlo, como de lujo, sino marcas que tienen 20 años, tenemos, o sea, hay muchas marcas, Estudio F, o sea, cosas así también, tú dices, Exacto, que son más o sea, masivas, sí, exactamente. Es que hace poco estaba hablando con Rocío, la fundadora de Silla Verde de Colombia, de esta plataforma de Colombia, y con ella sí, fue que caí en cuenta de esto. Ya, por eso, la moda latinoamericana se está acercando a ese punto, en el que hay marcas que estos emprendedores le echaron pichón y se levantaron esto y tienen una marca, o sea, que son sinónimo de algo. O sea, tú dices Joan Ortiz, ujú, piensas en Tropical Chic. Tú dices, ¿qué será? Eh, Eso es lo primero que se me viene a la cabeza. Pero cada vez hay marcas que se convierten en sinónimo de una estética. Entonces, bueno, eso es un, una gran labor y de años de ganarse eso. Y eso es un valor intangible, pero es un valor. Ahora, ¿cómo permanece ese valor? ¿Cómo trasciende ese valor? O sea, ya cuando no estén ellos, ¿sabes? Pero la marca va a seguir. Eso va a ser muy interesante de ver. Muy, muy interesante. En Estudio F creo que está pasando, que también es un negocio familiar, creo. sí, Pero ahorita no estoy seguro. no No estoy sé, segura. pero creo que aquí lo interesante y para quien le interese mucho este tema, veamos cómo las grandes marcas internacionales, como bien dijiste, Dior, Saint Laurent, etcétera, lo han hecho, porque yo creo que ahí es donde va a estar la clave de Exacto. entender cómo evolucionar, porque recordemos, y esto va como súper alineado a todo lo que hacemos en la agencia, etcétera, Eso te iba a decir, es eso iba. construir marca. Aquí no construimos, eh,
Lo que hace el diseñador X es construir marca, porque al final la marca, y aquí también creo que lo hablábamos en el episodio que hablamos con Melanie Conde sobre Loewe. Hay muchísimos diseñadores atrás. No crean que todo lo hace. Si, no sé, si la marca se llama Christian Dior hacía absolutamente no, hay gente que se encarga. Hay la Claro. delegación de bolsas, zapatos, etcétera, no sé qué, Los botones, gente que hace pero si solo no botones. exacto, pero si no entiendes la marca, es donde ahí se pierde y entonces se desvirtúa, y entonces ya la marca, mm, el legado no sigue. ¿Por qué? Porque Ujú, estamos haciendo, no sé, no entendemos la marca. Entonces, por eso es que es tan importante el tema de construir marca. Construir marca no ujú, simplemente porque es un capricho de que yo tengo. No, 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 no. Si nosotros queremos, si la ambición, la visión que tenemos es para allá, desde el principio, desde que estamos empezando, nosotros necesitamos poder transmitir internamente esto que hacemos para que en el momento que haya que dejar el puesto principal, a quien sea que se lo dejemos, entienda hacia dónde va a dirigir, por siempre supuesto. con la evolución de la marca, Exacto. pero con el legado. Y es muy importante la figura del comunicador ahí, porque el diseñador, o sea, zapatero a su zapato, pues, o sea, no todo diseñador tiene la capacidad de comunicar. Está eh, el departamento de comunicación para ayudarlo a transmitir el mensaje de sus valores, sus metas, sus aspiraciones aquí, y de cada colección, cada campaña, ¿no? Pero que cómo transmitir ese mensaje. No es fácil transmitir un mensaje, no es fácil, sea escrito, sea por audio, sea por video. Hay que ser muy estratégico y dominar el lenguaje y los formatos también, ¿no? Entonces, está muy interesante porque eso, la figura del marketing, de los comunicadores dentro de una marca. Y esto lo digo eh, con la idea de que quienes quieran trabajar en moda sepan que hay muchos espacios donde pueden desempeñarse. Y sobre todo, y Muchísimo. también en una marca, que uno como comunicador, bueno, eso, puedes explorar editorial, pero muchos son los que se han cambiado marcas a ser directores de comunicaciones y son muy exitosos y puede ser una carrera muy satisfactoria, porque al final es eso, es hablar de moda, es hablar, es comunicar un mensaje que llegue y que también puedes aportar valor muchísimo, porque con una colección tú puedes hacer un comentario de los tiempos o puedes simplemente vender y ya verás cuáles son las satisfacciones que te da a ti y le da a tu marca, pero es muy importante saber comunicarlo y que bueno, que haya gente experta que lo haga de la mejor manera para que consigan lo que Y están creo buscando. que aquí hay algo que y me vino a la cabeza el último desfile de Chloe, códigos, el tema de los códigos. Y creo que este último desfile para mí fue un regreso, y ahorita que lo hablas, en temas de comunicación me pareció que estuvo brillante, pero porque fue un tema de códigos, desde Claro. piezas icónicas hasta la gente que estaba sentada en la primera fila, hasta los zapatos de plataforma. O sea, fue todo de códigos de decir, we're back, baby. Hippie chic is back. Exacto, pero que hippie chic, el de 2002, ¿sabes? El de principio de los 2000, porque no es el hippie chic de los 70, porque hay todos unos códigos justamente que tú dices, el hecho de que Sienna Miller estuviera sentada en la primera fila te está diciendo Exacto. muchas cosas. ¿Cuál, cuál hippie chic? ¿A qué estoy apuntando? ¿A quién le estoy hablando? Em, y ahí está, eso es contexto, eso es, eso es Ese es el saber mundo comunicar. maravilloso de la moda. Sí, 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 de que no te metan cuenta como que, ay, ella está tomando la referencia, un poco volviéndolo de, toma tus referencias y haz lo propio, ella está tomando referencias de la propia Chloe, de la fundadora de Chloe, de la historia de Chloe, de ella misma y de la audiencia y de todos los procesos por los que el boho chic ha pasado y hace una mezcla y sale una nueva colección. Vamos a ver qué pasa en la próxima, ¿sabes? Pero Sí. es saber leer Ahí es todas donde esas viene cosas. por lo menos esa cosa y esa curiosidad y ese trabajo periodismo de decir, ajá, entendimos todo esto. Vamos a ver qué pasa la próxima y cómo va evolucionando. Entonces, creo que hablamos muchas cosas hoy y a ver,
Y Mi mucho. querida Fashion Family, podemos seguir aquí hablando Sí, nosotras, pero sí. fajadas y forever and ever y hacer un episodio como Diaries of the CEO que duran 2 horas. Pero a mí, de verdad, mil gracias porque de verdad a mí me encanta conversar contigo. Creo que cubrimos muchos temas interesantes para todos los que nos escuchan desde de diferentes formas, maneras, tamaños y colores. De verdad, mil gracias por hacer la labor que haces, que creo que es una labor increíble de dar difusión y de compartir el contenido que compartes y de ser también como un ejemplo e inspiración para muchos Mm. que queremos estar en la industria de la moda. Me encantaría que si alguien quisiese ponerse en contacto contigo, seguir tu contenido, leer lo que escribes maravillosamente, cómo pueden, dónde está ese recurso de dónde te pueden conseguir? Bueno, mi Instagram es Amira Saim, 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 con M al final. Estoy explorando TikTok. Eh, Amamos. amamos, soy muy, cuando cubres tu algoritmo puede ser un gran recurso. Ahí estoy como Amira Saim Hostos. Mis apellidos son muy raros. Hostos con H. Amira Saim Hostos, Hostos. Pero seguro si ponen Amira Saim, van a salir Amira Saim Hostos. Y bueno, estoy en Vogue.mx, ponen Vogue.mx Amira Saim, ahí estará lo que escribo y lo que edito, porque a veces me también co-crédito ahí. En Vogue Runway, igual, Amira Saim, y ya. Amira, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos escucharon hoy en un nuevo episodio de Latinoamérica de Moda.